Hola a todos y bienvenidos a Ecumenos. Para esas primeras sesiones de este 2026 he querido hablar de algo que voy a llamar el desarrollo teológico, dividido en algunas partes, para ir conociendo un poco más de pues el propósito de este canal de Ecumenos. Había iniciado aprovechando la época de pues las épocas festivas, navideñas, también un poco como con el año litúrgico del nacimiento de Cristo. Y ahora que ya estamos iniciando con este nuevo año, nuevo ciclo, pues he querido hablar un poco sobre esta cuestión. Y es que pues yo he pensado que el tema místico del orden de los fenómenos del universo, es decir, las concepciones sobre el cielo y el origen de la vida, pues llegan a constituir pues lo que podríamos llamar un eje axial, ¿no? Un eje de la columna vertebral, o que compone la columna vertebral en la historia de todas las civilizaciones, ¿no? O sea, porque lejos de que la divinidad, lejos de que esos fenómenos sean una preocupación pues periférica o perimetral, realmente las construcciones narrativas, cosmológicas y de cosmogonía, pues han terminado configurando, de hecho, los cimientos simbólicos sobre los cuales se han erigido muchos de los sistemas culturales, sociales y políticos de toda la humanidad. Y hemos heredado todo eso, toda esa cultura, ese simbolismo desde nuestros ancestros humanos a la fecha, se han ido heredando para darle cimientos pues, al mundo en el que vivimos. Es por lo tanto que la civilización, o sea, la civilización actual, construida sobre esos cimientos, pues se basa mucho en que el ser humano siempre buscó darle un sentido a lo que son los elementos que llegaban a definir pues, su experiencia vital: la lluvia, la fecundidad, el crecimiento de los cultivos, el curso de los astros, la alternancia de la vida y la muerte. O sea, todos esos fenómenos convertidos en símbolos de poder trascendente, pues llegan a articularse en lo que llamaríamos un panteón de deidades que a través de ritos y mitos pues nos otorgan o coherencia a la existencia colectiva misma. No obstante, la manera en que dichas cosmogonías se cristalizaron, pues sí dependió en gran medida de las formas de vida de los pueblos. Es decir, en el caso de las sociedades agrícolas y sedentarias, pues el culto a la fertilidad y a la construcción pues, de templos monumentales, pues sí constituyó ser una manifestación pues visible de un universo simbólico orientado hacia la permanencia, es decir, estabilidad y dominio de un territorio. Estos monumentos arquitectónicos, es decir, hablamos desde Mesopotamia hasta las pirámides egipcias y mesoamericanas, pues no deben no debemos entenderlo que solo respondían a un impulso religioso, sino también a una estrategia de consolidación política. Es decir, los templos fungían como centros de poder económico, administrativo y también cósmico. En estas culturas, la agricultura exigía exigía la institucionalización de calendarios astronómicos y rituales agrícolas, lo cual obviamente derivó en sistemas religiosos sumamente complejos, sumamente ordenados, que vinculaban los ciclos celestes con la vida comunitaria. En contraste, las sociedades nómadas pues sí llegaron a estructurar una cosmovisión más ligera, adaptable a su condición pues itinerante. Esto pues provocaba la imposibilidad de erigir pues monumentos o incluso construcciones permanentes, y lo que generó también una religiosidad menos asociada a lo material y más vinculado a lo que implicaba la movilidad, es decir, al entorno inmediato y a la sacralidad del viaje. En ese sentido, muchas de esas mitologías pues priorizaban figuras de dioses o espíritus tutelares, es decir, más como chamanes o guías que acompañaban al grupo en sus desplazamientos, así también como narraciones que hacían del tránsito y de la supervivencia parte esencial de su espiritualidad. Y esa flexibilidad simbólica, de hecho, les permitió resignificar continuamente el paisaje, consagrando montañas, ríos y cielos estrellados también como altares móviles y también al mismo tiempo efímeros.
Eh, Esto es algo una dialéctica que de hecho maneja muy bien Yuval Noah Harari. Creo que ya he hablado de él en otros videos, especialmente en su libro Sapiens, Homo Sapiens. Eh, Porque nos permite entender también esas cosmovisiones entre el sedentarismo y el nomadismo, porque esta dialéctica pues, nos va a revelar que el pensamiento místico religioso no puede reducirse a una función meramente especulativa, sino que constituye pues, una estrategia cultural para enfrentar las contingencias de la existencia. Es decir, allí donde el sedentarismo promovió la construcción de templos, calendarios y sistemas teológicos elaborados, pues los nómadas impulsaron un simbolismo de un estilo más pragmático, es decir, que estaba orientado hacia una movilidad y hacia la supervivencia. Sin embargo, ambas formas de hecho sí convergen en un mismo impulso originario, la necesidad de explicar y domesticar simbólicamente lo que es el misterio de la vida, del cosmos y de la muerte. Y todo esto, esa pequeña introducción de la que estoy hablando, pues la quiero llevar hacia lo que es el mito. Porque el mito es actualmente, y en su origen fue, una herramienta excelente. Es una herramienta excelente para relacionar al hombre con su entorno. Es decir, actualmente pues tenemos instrumentos científicos para describir procesos naturales, es decir, o cómo funciona todo, la mayor parte del mundo o todo lo que llegamos a entender. Pero hay muchas cosas que siguen sin ser comprensibles en estas fechas. Y cuando hablamos del tiempo pasado, no había el conocimiento suficiente para comprender todos estos fenómenos. Entonces, esas primeras sociedades agrícolas y nómadas, pues veían o percibían el universo como un entramado así extraño, exótico, envuelto o controlado por voluntades sagradas. Es decir, el trueno, la lluvia, el fuego, la fertilidad, pues no eran concebidos como fenómenos autónomos, sino que eran manifestaciones de seres divinos cuya voluntad podía favorecer o castigar a los mortales. Y es en ese contexto donde emerge este problema que, pues, quiero que discutamos. ¿Cómo pasamos de un sistema plural de mitologías dispersas a religiones organizadas, como el hinduismo, el zoroastrismo, dotadas de un corpus doctrinal, de un cuerpo sacerdotal y de una cosmovisión pues ya más coherente, ¿no? En ese sentido, creo que conviene subrayar que tanto el hinduismo como el zoroastrismo pues nacen en regiones que fueron auténticos, ¿cómo le llamamos? Auténticos regiones donde se podía decir que era zona fértil para la creación de culturas. Y no solo culturas débiles, sino culturas que han logrado mantenerse vivas a lo largo de toda su historia gracias a todo lo que nos fueron heredando. O sea, es decir, no existe Mesopotamia como tal, no existe Persia como tal a la fecha, pero todo lo que ellos heredaron y fue evolucionando a lo largo de los siglos, de los milenios, pues ha llegado hasta nosotros todavía. En el subcontinente indio, la llegada de los pueblos arios, estamos hablando del segundo milenio antes de Cristo, pues se introdujeron prácticas rituales e himnos que en interacción con las tradiciones locales, como las dravídicas, pues llegaron a fusionarse en la religión védica. Que esto fue el germen del hinduismo, o sea, los Vedas son el protohinduismo, por así decirlo. Y en las llanuras y montañas de Persia, lo que actualmente sería Irán, pues los pueblos iranios o iraníos desarrollaron un sistema religioso donde el fuego, la luz y el orden cósmico desempeñaron un papel central. La figura reformadora en ese momento fue Zaratustra. Y el politeísmo iranío se transformó en un dualismo ético y teológico cuyo eje central fue la adoración de Ahura Mazda, que significa el Señor Sabio. Y ambos desarrollos, persas e indios, aunque distintos en su destino histórico, sí comparten raíces comunes. La religiosidad indoeuropea, los cultos al fuego, el énfasis en la verdad cósmica
y la importancia de los himnos y de la palabra ritual son lo que unen a ambas religiones como fuerzas creadoras. Es decir, culto al fuego, énfasis en la verdad cósmica y la importancia de los himnos y de la palabra ritual como fuerza creadora. Todos estos puntos pues unen a esas dos religiones que pueden ser consideradas las religiones más antiguas del mundo. No soy muy seguro si los egipcios, que llevan creo que también más, porque creo que el zoroastrismo es 2 milenios antes y el egipcio 3 milenios antes, pero son de las religiones más antiguas del mundo. Y mientras pues escribía esto, y ahora mientras lo estoy pues comentando, pues siempre surge esta misma pregunta. ¿Por qué estudiar hoy estos procesos religiosos? ¿Qué llegamos a obtener de estas reflexiones? ¿Qué podemos aprender? ¿Cómo nos puede llevar a tener una mejor pues, vida? O sea, ¿qué sentido tiene todo esto? Y la respuesta corta es que comprender la génesis, por ejemplo, del hinduismo y del zoroastrismo, de hecho nos permite rastrear los orígenes de conceptos fundamentales como la eternidad del alma, la justicia cósmica, la lucha entre el bien y el mal, o la posibilidad de una vida más allá de la muerte, que son nociones que determinan nuestra filosofía y religión actualmente. Y en ese sentido no podemos tampoco comprender la evolución de las religiones sin antes analizar el papel que las fundó, es decir, el papel que desempeñaron los mitos. Eso es algo muy importante, porque los mitos no son solo relatos, sino que son estructuras cognitivas y sociales que ayudan a definir la relación del ser humano con el cosmos y con toda su comunidad. El mito es entonces el pilar fundamental en el estudio de las religiones, y es lo que, dado esto, nos permite ahondar en la teología, el estudio de Dios. Entonces, dicho esto, quiero entrar al tema de el mito como explicación del universo. Y el mito tenemos que recordarlo. Algo que hay que hacer mucho hincapié, algo que pasó mucho cuando leía a Joseph Campbell, la Mercelia es que el mito no es como tal una fábula, no es una ficción. En la mirada moderna, bastante reduccionista, minimalista, pero reduccionista a fin de cuentas, nos dice que el mito es una simple fábula, una invención carente de verdad, una fantasía. Pero para las sociedades arcaicas, el mito era la explicación más legítima y completa de la realidad. Cuando los pueblos antiguos narraban cómo un dios separó al cielo de la tierra o cómo un héroe cazó a la gran serpiente primigenia para dar lugar al orden del mundo, cómo el dios Odín destruyó a este gigante y de él creó Midgard o la Tierra Media, pues no estaban contando una mentira, sino la verdad absoluta de su cosmovisión. Mircea Eliade nos dice que el mito es historia sagrada, trasciende lo anecdótico y lo histórico para que eso pueda inscribirse en lo arquetípico y lo sagrado. Una narración que describe los orígenes y por lo tanto pues nos termina otorgando el sentido existencial a nuestra vida. Eso es lo que es el mito. Eso es algo muy importante tener en cuenta. Cada vez que escuchamos la palabra mito, no tenemos que pensar en una falsedad, en una mentira, en una fantasía, sino que tenemos que pensar que el mito es estructurante en la psique humana. Y es por eso que muchos mitos abordaron varias cuestiones, entre los cuales está de dónde proviene la vida, qué fuerza gobierna estos fenómenos del mundo y del universo, por qué morimos y cómo se renueva originalmente la fertilidad en la Tierra y cómo esa renovación de la fertilidad también puede explicarnos qué ocurre después de la muerte. Y
Y en tiempos arcaicos, pues no existía como tal una escritura, ¿no? Todo era hecho o escrito a viva voz y lo que se iba narrando era lo que iba, pues, pues no transcribiéndose, pero sí pasando de generación en generación. Y para darle más sustento a estas narraciones orales, pues se utilizaba el hecho de imágenes sagradas, muchas veces encarnadas en dioses, en espíritus o entidades cósmicas, ¿no? Las primeras mitologías no eran meros, pues, relatos ornamentales, sino cosmologías narradas y basadas en unos sistemas filosóficos muy auténticos de cada cultura. Y no solamente eran historias como las podemos leer actualmente, sino que tenían encriptadas claves simbólicas que constituyan, al final, todas unidas, un lenguaje simbólico que articula lo visible y lo invisible. Por eso Joseph Campbell, Mircea Eliade y Carl Jung incluso pues nos ofrecen interpretaciones fundamentales para comprender cómo los mitos reflejan y modelan tanto la psique humana como las estructuras culturales. Joseph Campbell, de hecho, en uno de mis libros favoritos de estos estudios, pues él habla del monomito o del viaje del héroe y postula que los mitos comparten pues una estructura universal que de hecho llega a trascender las fronteras pues culturales y temporales. Mircea Eliade nos enfatiza el papel del mito en la recuperación de lo sagrado, porque él establece un puente entre lo profano y lo sagrado o el tiempo primordial, de lo cual ya he hablado especialmente en los videos anteriores que recomiendo que vean, de el origen de la Navidad y los otros pues videos ecuménicos de los que he hablado. Y Carl Jung, de hecho, desde una psicología analítica, pues también introduce la idea de los arquetipos y el inconsciente colectivo, también muy buen libro que recomiendo, en el que afirma que los mitos son manifestaciones de estructuras psicológicas universales que emergen del fondo común de la experiencia humana. Y es muy importante, a mi parecer, esos tres autores son muy importantes para la introducción y para el estudio, de hecho, de la historia de las religiones y de los mitos, que nos van a permitir comprender mejor, pues, todas esas historias que pueden sonar a veces demasiado fantasiosas, a veces demasiado inverosímiles, pero que al fin de cuentas nos van a dar, pues sí, nos van a dar una mejor idea de cómo interpretaban nuestros ancestros todos estos fenómenos universales y cómo por ende pues los interpretamos actualmente. Joseph Campbell a la fecha sigue siendo una de las figuras pues, más influyentes, bueno, ya murió, más influyentes fue en el estudio de los mitos y su relación de hecho con las religiones, la cultura y la psicología humana. Nos ayuda a entender los mitos como narrativas universales. Y es por eso que en El héroe de las mil caras, publicado en 1949, propuso que los mitos de diversas culturas de hecho comparten una estructura subyacente que él denominó el monomito o viaje del héroe. También ya he hablado mucho creo que de esto y de hecho creo que lo hablé en el video anterior o dos videos anteriores donde hablo sobre la Navidad. Porque se replica el arquetípico del héroe en Jesucristo, en Adán y en otras figuras también de otras religiones o figuras mitológicas. Y es que el viaje del héroe es un esquema narrativo que tiene tres etapas principales: partida, iniciación y retorno. Según Campbell, estas fases de hecho encapsulan un proceso psicológico y también espiritual que refleja transformaciones internas que de hecho los humanos vamos experimentando a través de nuestras vidas frente a desafíos y cambios en nuestra vida. Por eso este libro, esta especie de tesis, pues nos ayuda, bueno, Campbell nos ayuda a distinguir los relatos mitológicos dentro de un marco simbólico. Y de hecho incluso hasta psicoanalítico. Será una forma de psicoanalizar también los relatos. Porque estos relatos permiten hacer accesible pues todo este conocimiento místico de las personas, ¿no? de las culturas antiguas.
Em, el viaje del héroe no solo nos va a describir aventuras épicas, sino también la búsqueda del significado personal y el desarrollo de la identidad. Esto universal se debe a que los mitos emergen de necesidades humanas comunes, como el enfrentamiento al miedo a la muerte y la búsqueda también de trascendencia, nociones o pensamientos o ideas demasiado humanas, demasiado mortales, en el sentido en que nos preguntamos siempre qué va a pasar después de que no estemos aquí, con ese miedo a que seamos olvidados. Y subraya que también los mitos pues no son narrativas, sino que de hecho son guías de vida que nos ofrecen patrones de comportamiento y respuestas a dilemas existenciales. Y es muy interesante porque cuando leí el libro, un libro que de hecho me recomendaron hace ya bastantes años y ya he leído unas 3 veces el libro, pues sí podemos encontrarnos con mucho de su narrativa en la cultura popular, de hecho. Y es por eso que películas o libros que mantienen, que usan ese esqueleto del monomito, nos permite conectar más fácilmente con esas historias. Y no solamente en el sentido, pues, digamos, artístico, sino que de hecho también este tipo de estructuras las podemos utilizar en nuestra vida diaria y podemos de hecho analizarnos a partir de todos estos pues cambios, ¿no? A través de todas estas como diferentes etapas que podemos ir viviendo, ¿no? O sea, una partida, una iniciación y un retorno con algo que pues no vamos a traer el santo grial, pero va a haber algo que nos puede cambiar, ¿no? O está la partida de dejar a la mamá desde el ámbito psicoanalítico cuando el niño entra a la escuela y esa es la iniciación a el proceso de la adultez. Y ahí va a haber muchas pruebas durante la infancia, la generación de amigos, el aprendizaje que conllevan las tareas, proyectos y cómo va a ir evolucionando este niño en adolescente y tiene las nuevas pruebas del amor, cómo tiene que caer y cómo tiene que levantarse y cómo va a regresar con un título y esto inicia un nuevo camino. El entrar al trabajar, empezar una empresa, iniciar un proyecto, todo lo que sea, va y viene, va y viene. Y es todo nuestro proceso de la vida. Es cierto que esto sería una forma también muy reduccionista de interpretar el monomito a la luz de la vida cotidiana y también nos estaríamos alejando del tema del que quiero hablar, ¿no? Y también muchos críticos de las historias de las religiones del mito, pues también llegan a criticar a Joseph Campbell por decir que quizás intenta homogeneizar, por así decirlo, todos los mitos y lo que podría caer en minimizar todo el mito y querer estructurar o meterlo en una caja, todo, ¿no? Hacerlo que entre en un solo lugar. Y pues sí, eso puede pasar. Pero por eso también tenemos que leer críticamente su tesis y también analizar críticamente todos los mitos, ¿no? Porque va a haber cosas en las que sí puedan ser comparables y va a haber cosas en las que quizás no lo van a hacer del todo. Pero bueno, vamos a entrar con lo que es el monomito ya como tal, ¿no? Entrando al tema, ¿no? El monomito, que diga, se identifica, pues, o nos dice que hay una narrativa recurrente en todos los mitos. Es decir, no importa cuántos mitos tengamos, solo existe uno primordial, que es el viaje del héroe. Y sí, son 3 etapas, pero esas etapas están agrupadas en 17, agrupa más bien 17 etapas, que simbolizan toda la transformación profunda en la que el héroe abandona su mundo. Un mundo que de hecho es ordinario, que es profano. Va a enfrentar desafíos en un espacio completamente desconocido para entrar al mundo sagrado y regresar con algo, con un conocimiento, con un don, algo que beneficie a su mundo. Y por lo tanto también se considera este monomito como un mapa de un modelo psicológico y espiritual. Las etapas del viaje del héroe, pues tienen diferentes nombres, de hecho también inician de diferente forma. No van a representar eventos externos, sino también procesos internos de autodescubrimiento y maduración.
Por ejemplo, tenemos la muerte y resurrección simbólica, que ocurre de hecho en muchos mitos y refleja la necesidad de dejar atrás aspectos del viejo yo para permitir el surgimiento de una nueva identidad, de ese cambio. Un cambio muy beneficioso tanto para esa persona como para toda su comunidad. Y es cierto que también no todos los mitos van a incluir todas las etapas así paso por paso, pero el patrón general, de hecho, ofrece como esta línea, ¿no? De partida, iniciación y regreso. Entonces vamos a hablar primero de lo que es la partida, ¿no? El punto número 1. O sea, lo dividimos en 3 actos. Partida, que sería el primer acto, pues se centra en lo que es el llamado del héroe a abandonar ese mundo ordinario, ese mundo profano. Y entonces embarcarse en una aventura hacia lo desconocido. Entonces, la primera etapa de este primer acto es la llamada a la aventura. Y es donde el héroe, de hecho, se encuentra con un desafío o una señal que, de hecho, lo invita a salir de su zona de confort. Y ese llamado puede ser, un problema personal, un descubrimiento inesperado o una amenaza externa. Como ya dije antes y lo vuelvo a repetir, en Star Wars, Luke Skywalker recibe el llamado cuando descubre ese mensaje holográfico de la princesa Leia. Luego tenemos el rechazo de la llamada. Porque inicialmente el héroe puede resistirse a ese cambio debido al miedo, a esa incertidumbre, a la duda o al apego de su mundo. Por ejemplo, hablamos de Frodo en El Señor de los Anillos, que duda aceptar la carga de llevar ese anillo, el anillo único, ¿no? Luke también no sabe si irse con Obi-Wan o no irse. Y en otro sentido también, Anakin no sabe si dejar a su madre o quedarse él como esclavo en Tatooine, ¿no? Son cuestiones, ¿no? También que pueden llevarlo. En otros casos, el rechazo puede que no sea como tal un rechazo. Podemos verlo, de hecho, esto en Harry Potter, en el que, debido a la forma en la que vivía, pues no rechaza irse al mundo mágico cuando llega Hagrid y por lo tanto, pues sí se acepta el viaje, ¿no? Una vez que pasamos estas 2 etapas, entramos a la tercera, el encuentro con el mentor. El mentor siempre va a aparecer, es un guía que pues va a proporcionarle al héroe sabiduría, conocimiento, herramientas, apoyo. Y esa figura generalmente es una figura sabia o un símbolo interno de conocimiento. Gandalf en El Señor de los Anillos, Obi-Wan Kenobi con Luke, Qui-Gon Jinn con Anakin. Y con Harry tendríamos como 2, sería Hagrid por un lado y Dumbledore por otro, pero creo que sería más bien Hagrid porque es al que siempre anda él recurriendo, al menos en las primeras 3 películas, para irse desenvolviendo en el mundo mágico. Y una vez pasado esto, tenemos el cruce de el primer umbral, es decir, la primera puerta. El héroe toma la decisión de cruzar hacia el mundo desconocido. Ese umbral puede ser tanto una simbolización, como un portal, una frontera, un evento crucial. Hay varias películas, varias temáticas donde se ve ese cruce. Luke como tal, pues no tiene un cruce tan visual. También en Star Wars no vemos ese cruce. En Harry Potter lo vemos porque toman ese tren que tienen que, de hecho, atraviesan la plataforma 9 3/4, es decir, estamos hablando de esa pared, la tienen que cruzar y entran a ese otro mundo. Hay otras películas también del género de fantasía, creo que las del género fantástico son las que más o mejor retratan a los mitos. También está la película de Stardust. En esa película hay una zona que es mágica y una parte que no es mágica y también cruzan como una frontera en donde ciertos seres pueden o no pasar, ¿no? Pero bueno, hay estos umbrales que deben cruzar ciertos, pues nuestros héroes en este caso, para poder ya adentrarse a ese mundo mágico o a ese mundo sagrado. Después tenemos lo que sería el vientre de la ballena. En esta etapa, el héroe de hecho es devorado por lo desconocido, experimentando una separación simbólica de su mundo pues anterior, de su mundo del que venía. Y este paso es lo que representa la muerte del viejo
yo, la muerte de esta persona para ingresar al nuevo mundo. A veces la parte del vientre de la ballena, de hecho, a veces entra en la parte de iniciación, dependiendo de la narrativa que estemos siguiendo. O incluso, de hecho, a veces hasta el final. A veces el vientre de la ballena implica la muerte, ¿no? Y ese cambio, ¿no? Pero es una etapa que puede estar en los diferentes actos dependiendo cómo se vaya dando la narrativa del mito. Pero en todos los casos hay una devoración, por así decirlo, entrada a una cueva, por ejemplo. Y esto provoca un cambio, algo que lo aleja. De hecho, es muy curioso porque la película Aladdin entra en esta cueva. ¿Y qué pasa cuando sale de la cueva? Bueno, no es exactamente cuándo sale de la cueva, pero se convierte en el príncipe Ali, ¿no? Quizás sea una mentira, pero la cueva le da esa transformación. Entonces, este tipo de escenarios o de escenas, pues también por eso o por algo llegan a conectar tanto con nuestro inconsciente colectivo. Después pasamos entonces al segundo acto, que es la iniciación. Aquí el héroe es donde va a enfrentar las pruebas, va a descubrir lo que hay cuando hay aliados, va a encontrar a Han Solo, por ejemplo, Anakin se encuentra con Obi-Wan, con Padme, Frodo se va a encontrar con la comunidad del anillo como tal, y también nos vamos a encontrar con los villanos, ¿no? Vamos a encontrarnos a quien pensaríamos que es el profesor Snape. Harry Potter empieza a dudar de él, nos encontramos con Darth Vader, nos encontramos con, pues, quienes quieren robar el anillo a Frodo. Y esto va a provocar una transformación, una experiencia de transformación personal. Y lo mismo ocurre, de hecho, en la vida cotidiana, ¿no? Cuando inicia nuestra iniciación tenemos que saber en quién podemos confiar y en quién no podemos confiar. Entonces, la primera etapa de este segundo acto es lo que son pruebas entre el conocimiento o discernimiento de aliados y enemigos. El héroe aquí, de hecho, se enfrenta a esos desafíos que lo van a preparar para lo que es su objetivo final. Porque va a formar alianzas, se va a enfrentar a pequeñas batallas que lo van a ir probando en su capacidad y le van a ir enseñando lecciones. Por ejemplo, podemos ir viendo que Luke en el episodio 4, Una Nueva Esperanza, pues sí, no se va a enfrentar directamente a Darth Vader, pero sí se va a enfrentar al hecho de la muerte, se va a enfrentar a la destrucción de la Estrella de la Muerte, y se va a hacer amigo de la princesa Leia, de Han Solo, de Chewbacca, y va a entender el concepto entre el Imperio Galáctico y la Alianza Rebelde, ¿no? Algo que quizás no estaba como muy claro cuando se vive en un planeta pues alejado, ¿no? También en varias películas pues, se observa eso, ¿no? El héroe tiene que saber ir discerniendo quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Es cierto que esto hace que los mitos o la teoría del monomito pues nos pinte figuras bastante contrastantes entre blanco y negro, ¿no? A diferencia de nuevas historias más contemporáneas que van difuminando el bien y el mal, porque se plantean también cuestiones o dilemas filosóficos. Pero bueno, en general esta sería como la forma en que Joseph Campbell nos lo va planteando. Luego tenemos el acercamiento a la cueva más profunda. Porque aquí el héroe llega, no solamente es un lugar que va a estar lleno de aún un mayor peligro. Y ese momento representa el enfrentamiento con sus miedos más profundos. En el caso de Luke, entra a esa cueva donde pelea contra este Darth Vader que es parte de su imaginación, lo mata y él ve su misma cara, ¿no? Entonces es el miedo a convertirse en el mal, el miedo a ser también derrotado, el miedo a fracasar, el miedo a que quizás él no sea el héroe, que sería como el síndrome del impostor para los héroes. Todo esto es un momento muy importante. Y si lo queremos llevar a la teología, tanto Buda como Cristo fueron tentados. Y tal vez no es en una cueva, pero hay una tentación muy, muy fuerte.
es parte importante de la narrativa que se tiene que ir construyendo. Y después ya viene la prueba suprema, que es el clímax de todo este viaje. Porque aquí es donde se va a enfrentar al desafío mayor. La fuerza física es importante, pero también va a haber una fuerza psicológica y una fuerza espiritual muy, muy importante. Luke en el episodio 6 tiene que decidir entre unirse a su padre o traerlo de vuelta. Es algo, pues, la prueba principal, ¿no? Frodo tiene que enfrentarse a lanzar o no el anillo al volcán, porque es muy tentador tener el anillo. Eso es muy cierto. Y la prueba, por ejemplo, de Harry Potter al final, saber que él es parte de los Horcruxes y saberse que tiene que sacrificarse para destruir al enemigo, esas son pruebas realmente importantes que pues terminan por decidir qué camino va a llevar todo el mito, ¿no? Porque al final viene la recompensa. El elixir o el santo grial, que es como lo más común, que es lo que recibe el héroe tras superar todas esas pruebas, ¿no? Hay una recompensa. Generalmente los mitos hablan de una recompensa sagrada, pero también puede haber un conocimiento. En algunos casos, si utilizamos la historia del mito como algo más humano, puede ser el encuentro con el amor, puede ser con la recuperación de unas tierras y el cambio quizás en la perspectiva de cómo entendemos el mundo también. Pues estos son los cambios con los que regresa nuestro héroe y son cambios muy importantes que por algo tuvieron que pasar todas estas pruebas, ¿no? Y esto nos lleva entonces al tercer camino, al tercer acto que diga que es el retorno. En el retorno, el héroe tiene que regresar de todo su mundo sagrado, tiene que regresar a su mundo ordinario. En Harry Potter se ve, al menos en las primeras seis entregas, siempre va a su mundo y regresa. Porque termina el ciclo escolar y regresa al mundo ordinario. Pero todos son pequeños actos o pequeñas escenas que nos van transportando al final de toda la saga de Harry Potter para decir, ya regresó como el héroe que destruyó al villano del mundo mágico, ¿no? Por ejemplo. Luke regresa también, destruye la Estrella de la Muerte y regresa con todos trayendo la paz en este caso. Esa sería como la recompensa, la paz. Pero el camino del regreso no siempre es sencillo. El héroe, de hecho, puede enfrentarse a resistencias, a tentaciones de quedarse en el mundo especial. Y para esto está muy claro en la Odisea donde Ulises se enfrenta a múltiples obstáculos en su regreso a Ítaca, después de haber naufragado por allá. Hay muchos obstáculos con los cuales se va a enfrentar, dicho, incluso a otros dioses, ¿no? Es decir, en ese sentido, o sea, la Odisea, siendo, creo que la parte más importante es el regreso, ¿no? O sea, uno pensaría que tras la recompensa, el regreso ya es muy fácil, ya se acabó la historia, pero no siempre es así. Ulises son 10 años de travesía que ocurren tras la guerra de Troya y tiene que enfrentarse a Cíclopes, a Circe, o sea, hablamos de lo que podría llamarse brujas o hechiceras, sirenas, la ira de los dioses y bueno, entre esta ira sería Poseidón. Y hasta que al final tiene que, de hecho, regresar disfrazado pues de pobre, de mendigo. Y y bueno, se reúne con su hijo Telémaco y junto a él va a vencer a los pretendientes que estaban usurpando su palacio, lo que permite recuperar así su reino y su familia. Entonces, es algo pues muy interesante. O sea, no, los viajes de regreso, es decir, como el último acto, no siempre
puede ser considerado un acto sencillo, no simplemente puede ser un regreso de, ya terminó todo y ya. Que generalmente muchas historias, muchas narrativas terminan siendo un poco más de ese estilo en el que se le pone mucho hincapié tanto al principio como a la parte del medio que al final como tal, ¿no? Y después, pues viene la resurrección, que es antes de completar generalmente el viaje, el héroe tiene que experimentar una transformación final que llega a purificarlo y lo prepara para reintegrarse en su mundo. Y este renacimiento simboliza a veces una muerte definitiva, a veces una muerte simbólica de su antiguo ser y y esa transformación pues puede implicar muchas cosas, ¿no? Podemos hablar de hecho incluso del Batman de Christopher Nolan, en el final de El Caballero Oscuro Asciende. Puede ser una película un poco débil, narrativamente hablando, pero el final pues nos habla de esta resurrección, donde simbólicamente tiene que morir Batman para que Bruce Wayne tenga que seguir con su vida. Es un ejemplo burdo, es un ejemplo sencillo, pero que se puede entender de esta forma en las diferentes narraciones. Y también, de hecho, si lo queremos llevar al nivel como más teológicamente hablando gnóstico, eh, Jesús muere para darle vida al Cristo. Jesús como ser humano tiene que, pues, perecer, tiene que salvar a la humanidad y regresa ya glorificado como el Cristo. O sea, separando aquí quizás en esa teología más gnóstica un poco o esa teología un poco más mística de la separación de Jesús y Cristo, que en ese sentido no se llamaría Jesucristo durante toda su vida, sino separado. Pero nada más como interpretación simbólica, ¿no? No negando su divinidad, sino nada más como dividiendo quién fue y en qué cómo es que renació. Pero es una forma también de entenderlo. Y después ya viene el regreso. Ya, finalmente ahora sí, el regreso con ese santo grial, con ese elixir, ¿no? Y no es algo que también solo se quede con él, sino que es un conocimiento, es algo que comparte. O sea, es una resolución interna, pero que ayuda a toda su comunidad. Es un beneficio para todos, que es lo que también hace el héroe, ¿no? Si no, no sería como dar un viaje del héroe porque no está beneficiando pues, a nadie más, ¿no? Solo a él mismo y rompería con toda la dinámica de ser un héroe para toda su comunidad, ¿no? Por ejemplo. Eh, eso es algo muy interesante, ¿no? Que quería como mencionar, porque luego las historias se tienden a centrar mucho en el ser, en el mismo, en lugar de pensar en todo lo que implica ese cambio. Entonces, pues este viaje del héroe, de que hecho Campbell, podríamos decir que estuvo muy influenciado por la teoría de la teoría junguiana, pues, pues puede asociarse, de hecho, cada etapa del monomito a un arquetipo del inconsciente colectivo de los que nos habla Carl Jung, ¿no? Por ejemplo, el mentor nos podría representar el arquetipo del sabio o del guía, que sería esa figura que llega a proporcionarnos a nosotros de herramientas para enfrentarnos a los desafíos, ¿no? La sombra, que puede ser el adversario, pero también puede ser la sombra de uno mismo, ¿no? Esos aspectos reprimidos de la psique que pues deben integrarse para alcanzar de esa integración personal, ¿no? De entender que el héroe no es 100% bueno, sino que tiene partes malas, pero no por eso se va a dejar vencer por esas partes malas. Por eso el viaje del héroe lo podemos ver psicoanalíticamente como un reflejo junguiano, eh, donde nosotros como personas nos enfrentamos a lo que son conflictos internos y buscamos una reconciliación de todas las distintas partes de nuestra mente. Y por eso se nos refuerza, de hecho, la idea de que los mitos no son narraciones solamente culturales, sino que son mapas simbólicos que ayudan al desarrollo psicológico humano. Y esto pues, nos lleva ahora a hablar un poco de Mircea Eliade, ¿no? Y es que Mircea Eliade no lo ve o no analiza
las religiones como desde la perspectiva del mito o del monomito, sino que él habla o se desarrolla más su teoría desde el simbolismo de lo sagrado, de los rituales del paso, de pasaje, y las ideas de hecho no chocan, ¿no? De hecho se complementan para entender la religión, la religiosidad, los rituales, la vida teológica. O sea, los mitos son historias de transformación, ¿sí? O sea, hablan de toda esta dinámica de la confrontación, del descenso al inframundo, de la regeneración, por ejemplo. Pero para Mircea Eliade, estos procesos también, o estos actos, son también cuestiones que nos ayudan a comprender la vida misma en sí, ¿no? O sea, no solamente son narraciones del héroe, narraciones de cómo obtuvimos algo, sino narraciones que nos ayudan a comprender la vida misma, ¿no? Es decir, esas etapas no son solo psicológicas, sino que también pues, tienen ese profundo significado cósmico. El héroe pues no solo se transforma a sí mismo, ¿no? Sino que renueva el vínculo entre su comunidad y el orden sagrado. O sea, Cristo vino a revolucionar lo que era la iglesia, a fundar ese cristianismo, ¿no? Y de esa manera el viaje del héroe pues adquiere esta dimensión que es tanto personal como colectiva, porque el héroe actúa como un puente entre lo profano y lo sagrado o lo mítico. Y es que, como dije antes, ¿no? O sea, el tema del monomito ha sido adaptado en numerosos contextos, que pues sí o sea, generalmente vemos al mito del héroe como narrativa, como dije antes, y es lo que también llega a reforzar que los mitos sean considerados ficciones. Pero no debemos limitarnos a la ficción, sino recordar su sentido más amplio, que es una metáfora para entender los desafíos y transformaciones que las personas enfrentan en su vida cotidiana y todo lo que implica la vida en sí mismo, ¿no? Para Mircea Eliade, por ejemplo, podemos citar El mito del eterno retorno y Mito y realidad, libros muy buenos también que recomiendo ampliamente, porque Eliade, de hecho, ahí argumenta que el mito no es simplemente una narración antigua o primitiva, sino que es un sistema simbólico que conecta a las comunidades con el orden cósmico. Los mitos, en ese sentido, pues son relatos fundacionales que, además de explicar el origen del universo, ayudan a explicar las estructuras sociales, los valores, la filosofía, los rituales que definen a las culturas como tal. Y uno de los conceptos que Eliade repite demasiado o utiliza demasiado es el eterno retorno, porque describe cómo los mitos permiten a los individuos y a las comunidades reavivar acontecimientos de hecho que son primordiales, mediante rituales que van reactualizando el tiempo mítico. Y esto, de hecho, contrasta con lo que es el tiempo profano de la vida cotidiana, ya que representan un estado de perfección y orden original. Porque mediante la repetición de los actos simbólicos que son narrados en los mitos, de hecho, de esa forma las sociedades logran superar el tiempo histórico y renovar su vínculo con el cosmos. Por ejemplo, muchas culturas indígenas hablan de los rituales, se hablan en los rituales agrícolas, se estructuran en torno a mitos de fertilidad y renovación cósmica. Ayudan a reafirmar el lugar, de hecho, de la humanidad dentro del orden sagrado. Y este enfoque permite comprender cómo los mitos funcionan, como dije antes, mapas simbólicos que guían, de hecho, a la existencia humana en todas sus dimensiones, lo que es espiritual, social y psicológica. Y es muy importante porque si volvemos a hablarlo desde el tema cristiano, de hecho, pues están los rituales, esos ritos que se repiten dependiendo la confesión a la que se siga, pero todos manejan lo que sería la Santa Cena o la Última Cena o la comunión, porque nos permite reconectar con ese momento previo a la pasión de Cristo. Es
Es un momento que se repite porque nos refuerza que todos podemos llegar a Cristo. Se refuerza también en las Pascuas con el Vía Crucis, por ejemplo, se reafirma ese momento de muerte y renacimiento, se reafirma con diferentes actividades, ¿no? Según también la iglesia, según la confesión, y en otras culturas también se hacen como todos estos como dinámicas que permiten reconectar con lo que es pues con Cristo en este caso. Em, Hay otros rituales que de hecho hablan sobre la conexión o con la repetición de la creación del mundo, ¿no? Por ejemplo. Eh, pero bueno, o sea, son muchos tipos de actos, muchos tipos de ceremonias, rituales, que ayudan a irnos conectando al repetir sucesos del pasado para reconectar con ese mundo sagrado. Después, Eliade nos habla en su obra de lo sagrado y lo profano. También ese libro es muy, 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 muy bueno. Me encantó porque podemos entender con muchas cosas de por qué muchos rituales, muchas costumbres que parecen simples tienen un significado muy complejo y eso explica por qué es que son rituales que se mantienen a la fecha, ¿no? Aquí se nos habla que incluso en sociedades secularizadas, pues el ser humano sigue buscando significado y trascendencia, mostrando lo que será una inclinación inherente hacia lo que Eliade nos llamaría como el homo religiosus. Es decir, el hombre busca por naturaleza ser religioso. Es algo, en ese sentido, o sea, la celebración del Año Nuevo es algo que uno pensaría que, pues sí, es la celebración. ¿Por qué celebramos los cumpleaños con tanta alegoría a veces? ¿Por qué hay tanto gozo en el Año Nuevo? Pues algo tiene que ver, ¿no? Algo que conecta. Es lo mismo que celebrar, pues, la Navidad, que ya pasó en este caso, pero esas celebraciones, esos rituales también de repetición que nos permiten conectar con lo sagrado. Y, y actualmente, bueno, se está viendo un cambio según lo que he visto en internet, pero digamos que el mundo había entrado en un mundo o un momento de secularización, donde la religiosidad fue perdiendo poder y tiene mucho sentido, ¿no? La religión terminó en cierto punto enfrentándose a una situación en donde los humanos estaban buscando quizás, podríamos llamarlo políticamente por el capitalismo, podría verse por una falta de fe, por algo. Algo tuvo que haber ocurrido, no me voy a meter ahorita a filosofar sobre qué factores fueron llevando al detrimento de la fe en la humanidad, o sea, más bien de los humanos en la fe. Pero pues muchos factores también involucran la corrupción, por ejemplo, y, y el mundo se volvió muy secularizado, pero no por eso se dejó de lado la parte espiritual, lo que también significa o nos dice que el hombre está buscando cómo conectar con esa parte espiritual, porque fue también el momento en que fue el boom del New Age, ¿no? El hecho de vamos a meternos a prácticas de yoga, del hinduismo, del budismo, todo ese tipo de cosas, que pues es meterse a la otra religión, pero es donde uno cuestiona, es que no soy religioso, pero creo en esto, pero eso también es religión. Pero no lo haces religión porque no te metes al 100% en lo que es esa religión. Esa religión es, digamos que del Asia lejano o del Oriente lejano. Y no al no meterse a esas religiones, pues estás como entre un vaivén de saber que sí y que no. En mi caso, para ecumenos, pues sí siento que es muy importante conocer las prácticas de esas otras religiones, porque va a haber prácticas que van a conectar mucho con las prácticas de Occidente, que tienen que ver tanto con el judaísmo como con el cristianismo. Y hay filosofía, valores, virtudes, que de hecho se comparten y que también considero muy importantes, pues, para nuestra vida cotidiana. El problema es, o lo que yo pienso, es negar esa fe por querer ocultarla en estas
denominadas pues cosas espirituales, que son según ajenas a la religión, pero que tienen un componente religioso. Entonces, más bien es saber en dónde meterse, qué tomar de esos lugares y cómo regresar a lo que es la verdadera fe. Pero bueno, en este sentido, pues el hombre religioso eh, no trata de explicar el origen del mundo, ¿no? Como tal, sino que busca establecer, de hecho, modelos de conducta a través de los relatos míticos. Por eso es que actualmente ya aceptamos la teoría en mi caso aceptó la teoría del Big Bang, de la creación del universo, pero no por eso uno dejaría de buscar la explicación al origen del universo, al origen del mundo, al origen de por qué la vida se dio, cómo se dio en el mundo, de cómo es que vivimos. La parte espiritual del New Age, por ejemplo, que tuvo un gran boom, ahorita parece ya ir bajando y de hecho parece estar volviendo a regresar el pensamiento cristiano a tener poder, al menos en Estados Unidos, en Europa. Y hablo del cristianismo ortodoxo, católico y protestante y todas sus denominaciones, eh, que parece que está volviendo a retomar fuerza. Porque el espiritismo del New Age o ese tipo de prácticas pues no terminaba de llenar completamente a las personas, porque también estaba muy centrada en o antrocentrista, antropomorficista, bueno, centrado en el humano, en lugar de centrado en algo de trascendencia. Y es por eso que también esto llevó a que pues no lo tuviéramos o lo sintiéramos como algo que realmente fuera funcional a largo plazo. Y, y es por eso que esos modelos son modelos de conducta que vamos aprendiendo a través de los relatos míticos. Por eso digo, es importante tomar esas cosas buenas de esas otras culturas, de esas otras religiones, pero tenemos que también plantearnos cuál es esa fe verdadera, que en mucho sentido es pensar desde el punto de vista cristocéntrico, que si Cristo sacrificó y nos dio la salvación, pues esa debería ser en ese sentido la fe verdadera. Pero bueno, regresando al tema del mito, al final el mito tiene la función pues de ser una herramienta para conectar al ser humano con ese tiempo sagrado. Y lo que Eliade nos dice es que este concepto del tiempo sagrado hace referencia a esa dimensión sagrada. Esa dimensión del tiempo sagrado que de hecho trasciende al tiempo histórico, ¿no? Al tiempo, o sea, el tiempo histórico tiene un final, ¿no? Que en este caso sería la muerte, pero el tiempo sagrado es infinito. Y al final de este libro podemos pensarlo desde una perspectiva desalentadora. Destaca que en el mundo moderno la desacralización de la existencia pues nos ha despojado al mito de su centralidad, sustituyéndola con ideologías y narrativas tecnológicas. No digo que esté mal, ¿no? O sea, la tecnología ayuda, la ciencia ayuda bastante, pero viene esa idea de que la ciencia no debería ser peleada con Dios. No son excluyentes, de hecho, o sea, no son excluyentes. Es cierto que no podemos como meter los dos conceptos al mismo tiempo con las mismas teorías, pero no por eso dejan de ser excluyentes. Al final, sostenemos que tenemos todos los hombres el deseo de reencontrarnos con lo sagrado. Quizás actualmente de formas fragmentadas, pero que al final de cuentas, como pasa con el héroe, tienen que integrarse. Tarde o temprano se van a ir integrando estas formas fragmentadas para volver todos a este homo religiosus que pues quizás también nos daba paz y quizás también por eso se explica mucho esos temas actuales psíquicos que afectan la mente, porque hemos perdido esa trascendencia que estábamos buscando antes, que ahora al pensar únicamente en nosotros, pues estas enfermedades, estas patologías sintomáticas narcisistas, egocéntricas, pues sí terminan afectando lo que es nuestra vida, afectando nuestra forma de ver, entender el mundo y nos produce quizás, por eso mismo,
esa sintomatología de esta humanidad. Y muchas gracias por encontrarnos en este capítulo de Ecumenus. Nos estamos, pues, viendo o escuchando en el siguiente capítulo del desarrollo teológico. Hasta la próxima.